Bé, continuem. Tenim previst acabar la sessió d'avui d'aquí una hora i quart gairebé, per tant intentarem mantenir-nos en aquest horari. Bé, aquesta última sessió d'avui és una sessió dedicada a presentar el llibre de l'última que va guanyar l'última edició del Premi Internacional Walter Benjamin. És el llibre que els teniu aquí fora, a més de veure'ls us recomano comprar-los, o comprar-ne un almenys. És aquest que veieu aquí, Volver a Stalingrado, El Frente del Este en la Memoria Europea, 1945-2021. És un llibre, ara en parlarem una mica del llibre, és un llibre especial perquè forma part òbviament dels premis de la càtedra, però a més és especial perquè diguem-ne, és, penso, un reconeixement doble, un reconeixement, òbviament, pel premiat, per l'obra. Ara, tot seguit, us presentaré alguns elements de l'obra i de l'autor, però també un reconeixement per la càtedra, i ho dic molt sincerament, això, perquè és un llibre publicat per una de les editorials més importants a nivell espanyol i, com deia, publicat per un autor probablement dels més rellevants de la historiografia espanyola i europea dels últims anys. José Manuel Núñez Seixas, amic de la càtedra, amic de la universitat també, de Girona, del nostre departament. És doctor en Història Contemporània per l'Institut Universitari Europeu de Florència, catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Santiago de Compostela i ha estat catedràtic a la Universitat Ludwig Maximilian de Múnich. I és probablement una de les figures més importants de la historiografia espanyola actual. No m'allargaré, en realitat el que és interessant em sembla a mi, tot això que estic dient ara ho podeu trobar fàcilment per internet. En realitat el que és interessant és el que direm ara, el que dirà ara, sobretot sobre el llibre, però en tot cas sí que m'agradaria que, a banda dels llibres que podeu veure aquí fora, tant d'ell com de Javier Rodrigo, que acaba de concloure fa un moment, simplement que conegueu almenys els títols d'alguns dels llibres més recents i més rellevants de José Manuel Núñez Seixas, Camarada de Invierno, Experiencia y Memoria de la División Azul, Suspiros d'Espanya, El nacionalismo español, 1808-2018, amb el qual va guanyar el Premi Nacional d'Assaig, d'Història, diria, no d'Assaig. D'Assaig. Sempre em faig un lío amb això de l'assaig i de l'història. El 2020, Hacer Patria, en aquest cas una edició, Hacer Patria lejos de casa, Nacionalismo español, Migración y Exilio en Europa y América, i més recentment Guaridas del Lobo, Memòries de l'Europa autoritària, 1945-2020, i això em permet enllaçar amb una part del llibre en la qual recull la conversa, part de la conversa i de fet un comentari de Javier Rodrigo, quan fa un any, pràcticament un any, no fa gaire més d'un any, vam presentar aquest llibre aquí a Girona. Per tant, ens permet acabar de tancar el cercle d'alguna manera aquesta tarda, aquesta jornada, aquesta tarda. Bé, com us deia, a banda de la presentació, es tracta d'un llibre, i no el presentaré jo, evidentment, simplement penso que és interessant fer un diàleg sobre això, plantejar algunes preguntes. És un llibre, òbviament ho veieu aquí, centrat en la memòria europea del front de l'est, de Stalingrad, però no només de Stalingrad. És un llibre que la pròpia cronologia ho veieu, ocupa tota la segona meitat del segle XX, però també les 2 dècades que portem del segle XXI. Per tant, podríem dir que és un llibre, almenys del meu punt de vista, és un llibre que Javier Rodrigo deia, i això és el que comenta José Manuel en la introducció del llibre, que l'anterior era un llibre de viatges. Aquest probablement també té a veure amb això.
És un llibre que analitza diverses qüestions, però a mi el que m'agradaria destacar és efectivament que planteja, diguem-ne, una relació molt estreta entre la memòria europea i el present. És un llibre molt mirat des del present, des del meu punt de vista, no descobreixo res, i per tant, a mi m'agradaria, per no allargar-nos, i perquè comenci a parlar ell, que és el que és més interessant, a banda de fer una petita introducció i que sapigueu almenys, abans de comprar el llibre, abans de llegir-lo, que és un llibre articulat en 5 escenaris, Alemanya, Unió Soviètica, Europa Oriental, diguem-ho així, l'Europa soviètica i postsoviètica, Finlàndia com a cas especial i Itàlia i Espanya, diguem-ne, la 5a part. Per a banda d'això, el llibre comença, més ben dit, acaba, i això és el que m'interessaria destacar, plantejant com una definició de què estem parlant. Jo volia anar per aquí, començar per aquí. Diu el text al final, diu, en cierto sentido, quan fa referència a aquest front de l'est, diu, en cierto sentido es un no lugar de memoria transnacional, en la medida en que constituye una suma de espacios del recuerdo específicos, pues, como concepto global, a menudo palidece frente al papel que episodios singulares de la guerra germano-soviética han desempeñado y todavía desempeñan dentro del imaginario y la remembranza pública de distintos países. Yo creo, digamos, la pregunta, al principi, aniria per aquí. Què vol dir això d'un no lugar de memòria transnacional? Penso que és una definició interessantíssima, relativament poc transitada, o almenys per mi molt poc transitada, que discuteix amb moltes coses aquí, però no és la qüestió. M'interessa que si vols explicar-nos una mica això. Bé, moltes gràcies, Maxi, moltes gràcies, naturalment, a la Universitat de Girona, a la Càtedra Walter Benjamin, per l'invitació, per parlar d'aquest llibre que té, òbviament, molt a veure també amb aquesta casa, i és veritat que soc com es diu a Argentina, un assidu d'aquesta casa des de fa molt de temps. I bé, continuaré en castellà, que em surt una miqueta millor, però no cal dir que després el diàleg es poden parlar totes les llengües que voleu. Bueno, l'ucraïnès encara no. Bien, podría hacer ahora una pequeña butade, que es que me gustaba cerrar el libro con una gallegada, ¿no? Es decir, que decir sí, pero no, pero depende de esta manera, ¿no? ¿Qué quería? Hay quien me ha criticado ya la definición no lugar de memoria, es decir, pues hay lugares de memoria, no puedes decir que no es un lugar de memoria. Pero viene a esto, la reflexión se me ocurrió al leer una crítica precisamente al concepto de lugar de memoria de Pierre Nogent. Es decir, hay lugares de memoria transnacionales que no se vinculan tanto a la formación de una identidad nacional como los suponía, digamos, la definición clásica de Nogent, a la que se le ha achacado muchas veces que casi creaba lugares de memoria solo porque salían en su libro y estaba muy vinculado a una narrativa estadocéntrica y muy francesa. Pero esa crítica también incidía en que hay lugares que no son ni Pinto ni Valdemoro, es decir, que precisamente pueden ser interpretados de maneras muy distintas según el grupo étnico, según la confesión o según el país, sobre todo determinados lugares de memoria situados en Alsacia o situados en los Sudetes o situados en regiones Poznania o Pomerania, que tuvieron un poblamiento alemán, que tuvieron un poblamiento polaco, que tuvieron un poblamiento checo, francés, o que estuvieron siempre cambiando de manos. En el caso del Frente del Este, ¿yo qué me he encontrado? Me he encontrado que hay un cierto acuerdo en algunas cuestiones episódicas, es decir, que Stalingrado es un lugar de memoria, es obvio, que el cerco de Leningrado también lo es, pues es obvio. En cambio, Odessa, Sebastopol nos dicen mucho menos en Europa Occidental, han sido menos tratados por el cine, la defensa de Moscú. Pero lo que después varía es cómo se interpretan esos lugares físicos, ¿no? Es decir, qué narrativas se asocian. Yo en el libro digo que no quiero tampoco, no quise alargarme con una discusión prolija sobre memoria, historia, qué es memoria, qué es historia, las diferentes modalidades del culto a la memoria,
porque al final uno se puede perder. Yo soy mucho más partidario de utilizar conceptos de alcance medio y que sobre todo me sirven para un fin, para delimitar intentar tener una rejilla con la que ver una realidad que es muy compleja, ¿no? Y en este sentido soy de formación bastante weberiana. Los tipos ideales no son la realidad, pero nos ayudan a intentar poner cierto orden en la realidad. Es una rejilla con la que mirar y un poco intentar clasificar, ¿no? Después, las excepciones son siempre muchas. Y en este sentido, lo que sí pude apreciar, me gusta mucho más el concepto de espacio memorial, es decir, más de Teodor de Leidasman. Podemos pasar delante de una estatua de un prócer del siglo XIX, pero si no hay algún tipo de narrativa alrededor, ceremonias, ritos, etcétera, no creo que 200 años después probablemente muchos jóvenes de esta ciudad sepan quién era Álvarez de Castro, pongo por caso, o le darían, o las lecturas que se podrían hacer de ese mito de Girona durante la Guerra del Francés, ¿no? Es decir, si no hay algún tipo, si no se cuida la memoria, esta se pierde, mediante prácticas, ritos sociales, etcétera, ¿no? Y hay varios lugares muy asociados, también en parte por el papel del cine en la segunda mitad del siglo XX, a lo que fue el conflicto germano-soviético, que después son mirados de modos muy distintos por parte de cada uno de los antiguos contendientes. El cerco de Leningrado tiene una lectura muy local por parte de la política de la memoria rusa, por parte de la memoria finlandesa tiene otra, una suerte de prueba de que no queríamos involucrarnos más, eso fue cosa de los alemanes. Por parte alemana tiene también otra lectura. Stalingrado, pues huelga decirlo. Por eso se me ocurrió decir que como tal, como conjunto global, el Frente del Este es un no lugar de memoria. ¿Podría serlo? Es difícil. Hay vencedores, hay vencidos, es un escenario en el que tiene lugar todo lo que nos ha contado Javier multiplicado por 3, es decir, desplazamientos, masacres, genocidios, una brutalización fiera del combate, pero que sin embargo al mismo tiempo ejerce una especial fascinación en mucha gente, para parte del público, desde los que se dedican, a los figurantes que se dedican a representar batallas disfrazados, hasta los fabricantes de videojuegos, pasando por muchas formas de cultura popular. Evoca soldados en la nieve, evoca nieve de sangre, evoca paisajes totalmente destruidos, con un carácter un tanto diferente al que evocaba, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el problema también? Sobre todo esto se ve en particular desde la perspectiva alemana, pero también desde la soviética y después postsoviética. Cuanto más se insiste en esos escenarios bélicos, menos se habla de lo que pasaba en la retaguardia, donde no hay ninguna aura heroica. Podemos discutir si los soldados de la división Waffen-SS Das Reich pues, se batían heroicamente. Podemos discutirlo, podemos debatirlo. Algunos incluso lo podrán pensar. Bien, tenían valor, por lo menos, ¿no? Dentro de esa concepción del valor a mí no me gusta usarlo, decir si este era un héroe o no. Yo creo que en la guerra todo el mundo lucha por su supervivencia, básicamente. Pero lo que está claro es que en Auschwitz los que abrían la espita del Ciclón B de heroico no hacían nada. Luego sabemos que a veces esos después se iban a luchar al Frente del Este. Ojo, los reclutaban por Auschwitz, pasaron más de 10.000 SS, pasaron ante un tribunal una ínfima minoría. Muchos después tuvieron otras fines, ¿no? Pero incidir en Auschwitz significaba que se olvidaba Stalingrado. Incidir en Stalingrado también era una manera de correr un tupido velo sobre Auschwitz. Yo creo que en ese sentido es una de las cosas de las que me di cuenta, sobre todo. Sí, justamente esta es una de las cuestiones que aparece al final, ¿no? Este juego de péndulo de la memoria, ¿no? Entre Auschwitz y Stalingrado, yo creo que también está muy bien explicado al final. Es una de las cosas que a mí más interesantes me resultó como ejercicio de memoria y de análisis del legado, digamos, memorial del Frente del Este, ¿no? El libro plantea, como decía, pues estos 5 escenarios, que en realidad no son 5, son más que 5, pero 5 bloques, 5 perspectivas, ¿no? Y volviendo
o siguiendo estos 5 escenarios, perspectivas, como decía, yo empezaría por por Alemania. Te plantearía también una pregunta en este sentido de, justamente volviendo a Aleida Aßmann, ¿no? Decías la importancia que tenían sus trabajos en ese sentido, y hay una parte especialmente interesante que, digamos, pretende recoger, yo creo que ya recogiendo un poco una variedad de fuentes que, insisto en esto, quiero subrayarlo, ¿no? El libro es muy actual en su perspectiva, en el sentido de plantear la memoria ya no como de una manera relativamente clásica o muy clásica ya a esta altura, a través de testimonios más o menos conocidos, dietarios, si existe en el caso, sino que, sobre todo, es un libro que enfatiza mucho los medios masivos, o más o menos masivos. Sí, sí. Pues, obviamente el cine, en primer lugar, y también los videojuegos, que ya es hora de que al menos se tengan en cuenta. Yo creo que ahí empieza a haber trabajos, bueno, pues relativamente importantes en ese sentido, y el libro los recoge muy bien. Siguiendo con esto, o recogiendo, mejor dicho, esta idea, cuando planteas el caso alemán, pues aparece, decía Aleida Aßmann, y señala el libro una paradoja que es muy interesante, sobre la gestión de la memoria, ¿no? Es decir, el libro plantea efectivamente la idea de que, vista desde el exterior, esto más o menos lo compartimos todos y todas, ¿no? Es casi un patrimonio a esta altura compartido, ¿no? Alemania vendría a ser pues modélica, ¿no? En la ejecución de los crímenes masivos, etcétera, una manera de patrón, de modelo a seguir, imitado, etcétera, pero se trata, dices, de una imagen muy estática y que olvida los altibajos de las políticas de memoria desde pues, la segunda posguerra, ¿no? Sí. Bueno, y esa frase de Aleida Aßmann, yo creo que no la recoge en su totalidad. Aleida Aßmann tiene una frase bastante fuerte, en la que viene a decir: lo que no podemos ahora andar los alemanes es enseñándoles a los demás cómo tienen que hacer sus políticas de la memoria. Es decir, primero éramos los maestros de cometer barbaridades y ahora vamos a ser los maestros en decirles a los demás cómo tienen que llevar a cabo una memoria progresista, digamos, una memoria que corrija esas barbaridades, sino que cada país tiene su vía, tiene sus peculiaridades y también hay que respetarlo. E igualmente, yo creo que es algo que es bastante obvio, en Alemania hicieron falta 30 años, más de 30 años, para que empezase a plantearse de manera seria, consecuente y con resultados a medio plazo, que yo creo que se aprecian, a una política de la memoria crítica y proactiva acerca del pasado dictatorial reciente, poner en entredicho muchos de los mitos heredados de la posguerra, los alemanes como víctimas primero de una camarilla de nazis que eran unos poquitos, pues el Adolf, ¿quién es Adolf? El Adolf que Adolf, pues eso de yo estaba en el metro, no me enteraba de nada, ¿no? Del famoso personaje de la película de Billy Wilder. Eso era una postura muy extendida. La idea de que la Wehrmacht había sido honorable y solo había habido determinadas minorías ideologizadas, fanatizadas, que eran los culpables de los crímenes. La idea de que, bien, mi abuelo fue del partido nazi, pues que todo el mundo lo era, pero él no era nazi. Hay un libro precioso, se llama Opa war kein Nazi, ¿no? El abuelo no era nazi, de un sociólogo, de un psicólogo social, más bien, Harald Welzer, donde a través de entrevistas grupales con muchas familias se llegaba a esa conclusión. Todo el mundo tiene una historia de uso interno para justificar que su abuelo, sí, quizás había estado en el este, quizás había sido miembro de las SA, quizás había estado en una división SS, pero él siempre se había portado bien. Siempre había una anécdota sobre un niño judío al que le había dado pan, sobre un civil soviético al que había protegido de algún exceso, etc. Todo esto solo empieza a cuestionarse mediante una política sostenida por parte de las instituciones de los años 80. Y en buena medida, con esto tienen que ver dos cosas. También hay dos factores que influyen. Primero, cambio generacional, está muy claro. Incluso líderes del Partido Socialdemócrata, como Helmut Schmidt, defendía no solo la honorabilidad de la Wehrmacht, sino también de las Waffen-SS. Entonces, él tenía relaciones, cultivaba las relaciones con la Asociación de Veteranos de las Waffen-SS.
Por supuesto, criticó después la llamada exposición de la Wehrmacht del año 95, como de algún modo también hizo Gerhard Schröder, el canciller, quizás con mayor oportunismo o cinismo político, pero hijo de un combatiente alemán cuya tumba después apareció en Rumanía. Había muerto en 1944, él era un huérfano de guerra. Hizo falta, para quebrar muchas de estas convenciones, una serie norteamericana que se llama El Holocausto, se emitió por la segunda cadena de televisión alemana, tuvo un éxito de pantalla, como se diría en catalán, aclaparador, es decir, 30-40% de cotas de pantalla, y que contribuyó a romper muchos tabúes, muchos mitos que se seguían transmitiendo, ¿no? Podemos hablar mucho sobre esto, pero sobre si esta lluvia fina tiene efecto. Ayer en León, en otro congreso, me planteaba un colega que, bien, de acuerdo, las políticas de la memoria, incluso las políticas proactivas de la memoria, críticas de la memoria, no son necesariamente un antídoto, no son el bálsamo de Fierabrás. Es decir, en Alemania ahora mismo hay un partido de derecha radical, Alternativa por Alemania. Ahora parece que en horas bajas, pero bueno, esto parece impensable hace 10 años. El paradigma, digamos, moral antifascista en Italia, pues ya vemos ahora qué gobierno tienen. En Francia, con todos sus dimes y diretes, también, en Holanda, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, la derecha radical alemana no hace apenas bandera de la revisión de ese pasado, es bastante cuidadosa, evita el tema. Ya se sabe, esos son los muertos, es otra cosa, ¿no? Me suena a algo, ¿no?, que algún partido por aquí que también lo hace. Bueno, aquí lo sufren menos que lo sufrimos en otros lados, pero... y solamente algunos exponentes últimamente han sacado la bandera otra vez de que la honorabilidad de los soldados de la Wehrmacht, y a ver, que ya está bien, que queremos estar orgullosos de nuestros abuelos como los franceses o tal, ¿no? Pero hasta ahora son fenómenos más bien marginales. Y mira, últimamente siempre cuento la siguiente anécdota. Tú lo has mencionado, he vivido 5 años en Múnich. Bueno, mi mujer es alemana, como algunos sabéis. Mis 2 hijas adolescentes fueron allá al instituto, al gimnasio. En los institutos de Múnich y de la zona de Múnich, eso está establecido. Cuando los cumplen 16 años, clase de historia, se prepara una visita a Dachau, al campo de concentración. Mi hija mayor, que fue la que le tocó, estaba, bueno, primero bastante asustada porque temía lo que se iba a encontrar de imágenes y tal. Yo le pregunté pues qué tal había ido y me comentó algo bastante interesante. En su clase pues había algunos chavales de 15 años, tampoco descerebrados, que hacían algún chistecito sobre las cámaras de gas, sobre si Adolf no había sido tan malo, etc. Por supuesto no tenían ni idea del tema. Y algunos incluso eran de origen turco o griego ¿no? No eran, como se dice en alemán con cierta sorna, no eran bio-deutsche, ¿no? No eran bio-alemanes. Y le comenté, bueno, ¿y qué tal? Y dice, pues sabes, todos esos chistes, todos estos que hacían tonterías, después de la visita a Dachau, dejaron de hacerlos. O sea, una vez que vieron las fotos, porque además se las enseñan, si alguno habéis estado en Dachau, como en otras exposiciones permanentes de campos de concentración alemanes, las fotos pueden ser bastante fuertes. Pues una vez que vieron la foto, los experimentos, etcétera, etcétera, dice, bueno, aquello sí tuvo un efecto. No sé si esos chicos que hacían comentarios, a lo mejor ahora votan Alternativa por Alemania, pero en todo caso sí que reciben una lección. Por lo tanto, bueno, esa lluvia fina algo deja. Y es en todo caso mejor, esa política proactiva de la memoria es mejor tenerla que no tenerla. A las pruebas me remito. Sí, justamente sobre Alemania, ¿no? El libro insiste, plantea una contraposición entre, por supuesto, hasta el noviembre de 89, una contraposición o sí, una comparación, que al final es una contraposición, entre las dos Alemanias, ¿no? De lo que te quería preguntar, justamente enlazando los 2 capítulos, Alemania y Unión Soviética, en todo caso, espacio postsoviético en general también. Claro, ¿qué puntos se pueden establecer? Es interesante, el libro plantea Stalingrado como un punto de partida para una nueva Alemania, ¿no? Sí.
y en cierta manera es Stalingrado como un punto de partida para un renovado discurso nacionalista soviético, digamos, ¿no? Sí, sí. La Gran Guerra Patriótica. Lo que te quería preguntar es, pues, ¿qué cambia y qué se mantiene, digamos, entre antes y después del 89? Ya sé que es una pregunta amplísima. Referido a Rusia. Referido a Rusia y referido a la Unión Soviética. a la Unión Soviética y a Alemania. O sea, es una pregunta amplia. Bueno, la lectura de Stalingrado ha cambiado muchísimo en el caso alemán. Digamos, en el caso alemán, tú me decías que efectivamente había utilizado mucho cine. Hay que tener en cuenta que buena parte de la novelística, de la literatura en Alemania, pero también en la Unión Soviética, sobre la Segunda Guerra Mundial, en parte también en Italia, pero sobre todo en estos dos países, después se convierte en película. En Finlandia también. Es decir, hay una porosidad muy grande y a veces con pocos años de diferencia. Y aunque es cierto que las versiones fílmicas, bueno, como siempre, como suele ocurrir, difieren de las versiones noveladas, en general hay bastante congruencia, ¿no? Entonces se ve muy claramente en la evolución de las películas, de las novelas sobre Stalingrado, en el caso alemán, cómo se adoptó una perspectiva cada vez más crítica. Si tú te ves a Hunde Voltige Leben, o sea, que aquí se llamaba Stalingrado, la batalla o algo así, pero que traducido quiere decir perros queréis vivir eternamente. Pues ves que son soldados alemanes que avanzan hacia Stalingrado, que una campesina los acoge, le dan las gracias por los huevos fritos que les ha hecho. Por supuesto, no matan prisioneros, no hay atrocidades. Apenas, ¿qué es lo que se vende ahí? Somos víctimas. Somos unos soldados honorables a los que nuestro jefe, Hitler, sin tener ni idea de estrategia militar, nos ha metido en una trampa. Y los soviéticos, pues obviamente pues nos trataron como nos trataron. Pero nosotros nos hemos tratado bien. El médico de Stalingrado es una novela muy conocida en Alemania, por lo demás. Bueno, en su momento fue muy conocida, por lo menos. Es una narrativa parecida. Ahí sí es cierto que te vas a la novela y pues, hay cierta descripción de la estepa asiática, los lobos que querían, en fin. En la película, si te fijas, reproduzco un fotograma, casi todos los guardianes soviéticos tienen facciones asiáticas, como por caso, o sea, es de modo subliminal sigue siendo el bolchevismo asiático, se sugiere, no las mujeres rusas siempre son bellas, porque eso tiene que valer para que un alemán se enamore de una rusa, obviamente, etcétera, etcétera. La versión del 93, la que más conocida, la de Joseph Vilsmaier, ¿no? Sobre Stalingrad. Si te has leído todo lo anterior, yo cuando la vi en los años 90, obviamente esto no me daba cuenta, pero cuando te has leído la literatura anterior y muchos otros títulos con los que no me he parado tanto en el libro, has visto las películas anteriores, te das cuenta de cuánto es deudora de las narrativas ya fijadas. En casi todo, ¿no? El juego entre el oficial honorable prusiano de familia militar que quiere hacer la guerra más o menos noble, los soldados que son de clase baja y alguno de los cuales ya está embrutecido por los combates, alguno es nazi, la mayoría no, como al final acaba en un nihilismo absoluto. Ahí se introducen elementos, sí, se introduce el elemento de que efectivamente aparecen fusilamientos de civiles, maltrato a prisioneros, etcétera. Ahora bien, siempre hay algo que se reproduce y aparece igualmente en la serie de 2013, Hijos del Tercer Reich, o Unsere Mutter, unsere Väter, ¿no? Que en alemán tiene más sentido, nuestros padres, nuestras madres. Y los nazis siempre son otros. O sea, los protagonistas, los chicos protagonistas de Hijos del Tercer Reich, ¿os acordáis? Ninguno es nazi. O sea, nadie ha sido de la juventud hitleriana, nadie ha pasado por alguna organización de masas del nacionalsocialismo, el judío convive, el judío convive con los demás, ¿no? Y después pues uno experimenta un proceso de radicalización, otro de desilusión, hay un oportunista, pero el papel de nazi malo siempre es un tercero, nunca es un protagonista. Y es lo que siempre se cuestiona. Es decir, al final siempre estamos en los nazis o nosotros, de manera más diluida, si se quiere, ¿no? De manera más menos obvia que en las películas de los años 50 o 60. En el caso ruso cambió muy poco. Es decir, hay el paréntesis de Yeltsin,
del gobierno de Yeltsin, porque Yeltsin quiere buscar otros referentes que no sean la victoria de 1945. Lo que pasa es que esos referentes tienen muy poco enganche, además en una Rusia, años 90, que está en una situación económica lamentable, hay una pérdida galopante del nivel de vida, hay un elemento que es la guerra de Chechenia, que quieren que sea una pequeña gran guerra para galvanizar a la población y sale medio mal. Y rápidamente Yeltsin, que había intentado algunos gestos de conciliación con los rusos blancos, o con el pasado ruso blanco, digamos, ¿no? La repatriación de restos del general Denikin y otros, bueno, los restos de la familia del zar en Ekaterimburgo, que es sepultada en la Catedral de Pedro y Pablo de San Petersburgo, rápidamente se da cuenta que tiene que volver a la Gran Guerra Patria. De una manera un tanto esquizofrénica. Si os vais al Museo de la Victoria, que está en la colina de Prokopnaya, que había sido diseñado mucho antes, porque se acaba en el 95, se conmemora la victoria de un país que no se menciona. No aparece una sola vez en ninguna placa la Unión Soviética, ¿no? Porque, claro, eso no se podía. Se menciona Rusia alguna vez, se hacen concesiones, como sabes, hay una mezquita, hay una sinagoga y hay una iglesia ortodoxa. Las medidas de la iglesia ortodoxa están muy pensadas, tienen un carácter simbólico. Hay una gran estatua aquí a San Jorge. Eso, como con Cataluña, San Jordi es el patrón, ¿no? A San Jorge como liberador, como patrón de todas las Rusias. Hay un paralelismo que se busca con 1812, con Napoleón. Y a partir de ahí, Putin, ¿qué hace? Coger el molde de la Gran Guerra Patriótica y ¿qué borra? Borra el socialismo y sobre todo borra Stalin. Es decir, en el cine de masa se ve muy claramente, por ejemplo. Los soldados soviéticos luchan por la patria, no luchan por el socialismo, no luchan por la Unión Soviética. La palabra Stalin ni se menciona. Las banderas rojas, la hoz y el martillo, las estrellas rojas aparecen por exigencias del guión, de credibilidad, que además, bueno, han sido restauradas en parte, pero se les llama banderas de la victoria. Se pueden exhibir en determinadas ocasiones por parte del ejército ruso. Los soldados incluso se persignan. O sea, la versión rusa de 2013, con una estética claramente videojuego de Stalingrado, que es una respuesta enemigo a las puertas, ¿no? Tiene una escena que era aplaudida con fervor en los cines de Moscú, que es, bueno, quizás algunos se la habéis visto, un pelotón de soldados soviéticos que atraviesa una fábrica. La fábrica, los alemanes la hacen explotar, tienen cargas explosivas. Entonces, la fábrica empieza a arder, pero los soldados soviéticos atraviesan las llamas y atacan, prendidos en llamas, o sea, quemándose vivos, atacan las trincheras alemanas, ¿no? Es decir, bueno, nosotros morimos, pero vosotros también. Y un par de ellos caen, y uno es un hijo, y el padre pues le hace así la señal, ¿no? Que sabéis, bueno, al revés de cómo se hace en el rito católico. Pero es acrítico, apenas se critica a los comisarios políticos, solo hay alguna excepción, no se critica la conducción de la guerra por parte de Stalin, etcétera, etcétera. Y además siempre aparece la idea de morimos por la patria y el colectivo es más importante que el individuo. Lo digo siempre en medio de broma, pero es cierto. O sea, si veis películas rusas de guerra, los protagonistas mueren siempre. Primero, el protagonismo es colectivo. La versión bielorrusa de Enemigo en las puertas, donde habla de Vasily Zaitsev. Claro, Vasily Zaitsev era un señor bajito, rechoncho, nada que ver con Jude Law, con el actor. Y además los francotiradores siempre iban en grupo. Y en la película bielorrusa claramente se habla del grupo de francotiradores y mueren. No podía matar a Vasily Zaitsev porque sabemos que sobrevivió y su fusil está en el Museo de la Gran Guerra Patriótica y tal, pero mueren todos los demás. O sea, más allá de, bueno, esto se puede interpretar como lo hace Anthony Beevor, ¿no? Es que los rusos tienen esa cosa tan especial de siglos y, bueno, estas cosas, ¿no? Sí, bueno, Stanley Payne y algunos más. Volvemos al estereotipo de es que los rusos, como no son europeos y son raros, pues no, hombre. Simplemente es que su sistema político se basaba en la primacía del colectivo sobre el individuo y en la Rusia de Putin se sigue basando en lo mismo.
Sí, en ese sentido hay en el libro bastantes momentos, muchísimos momentos interesantes justamente en ese sentido de la resignificación de la memoria post-soviética y el papel de Putin, por ejemplo. Es interesante, lo decías ahora, y incluso con la resignificación del 7 de noviembre, ¿no? A partir del 2015. En realidad, ahora avanzando en el libro, yo creo que uno de los capítulos seguramente, al menos desde mi punto de vista, más interesantes es el que... más interesante es el punto de vista de la actualidad, volviendo a lo que decía al principio, es el de la Europa Oriental, ¿no? Postsoviética, en el capítulo 3. Y aquí pues aparecen, aquí podríamos quedarnos horas, no lo vamos a hacer, o sea que no hay problema. Pero sí que aquí se plantean un montón de cuestiones, desde la RDA, qué pasa después del 89, que lo comentábamos antes, al caso sobre el que quería preguntarte ahora, al caso, por supuesto relacionado con la actualidad, al caso de Ucrania, ¿no? Empiezo antes de ponernos serios, hay una parte, me reí muchísimo cuando leí el libro analiza, ahora lo hablaremos, analiza, pues, entre muchas otras cosas, todo el proceso de dessovietización, ¿no? De Ucrania y la memoria del Frente del Este, Stalingrado, etc. Y cuando está analizando esto, hay una información divertidísima que resulta que en un momento, para limpiar este pasado soviético, se decide cambiar los nombres de monumentos, calles, etc., de referentes, vamos, purgarlos de elementos bolcheviques, y en uno de estos procesos y de estos casos se decide cambiar el nombre de Taras Shevchenko por Darth Vader, ¿no? La estatua. La estatua de Taras Shevchenko por la... No, fue una de Lenin que se convirtió en Darth Vader. La de Lenin, bueno, pues... Sí, lo suelo poner, tengo alguna foto, un PowerPoint. Que es pues eso, divertido, que ¿no? además, que las estatuas de Lenin eran todas sí, con la el modelo, con la capa, ¿no? Bueno, con el abrigo, etcétera. Entonces se les quitaba la cabeza y pasaba a ser Stepan Bandera o algún otro. Y aquí pues fueron unos cachondos y le pusieron el casco de Darth Vader en Odessa, ¿no? Seguramente ahora cambiarían, pero... Pero ahora, volviendo al caso de Ucrania, yo quería preguntarte dos cosas, una sobre Ucrania, otra sobre Polonia, que son seguramente dos casos, los dos más interesantes, al menos desde mi punto de vista. Empecemos por el de Polonia. Hay una cuestión aquí fundamental y que el libro la aborda, que es el problema de los judíos. Sí. En el caso de Polonia, no solo el caso de Polonia, pero es el caso más interesante. El libro de Jan Gross, del 2001, es un libro pues, que tuvo un impacto y el libro lo destaca, importante, ¿no? Yo lo que quería preguntarte es esto, justamente si si podías pues, plantearnos un poco más esta cuestión, desarrollar un poco la cuestión de cómo juega, a qué dilemas, ¿no? Se enfrentan tanto antes, pero sobre todo después del 89, estos países, en particular Polonia, pero estos países de Europa Oriental, en relación con el Frente del Este y la posición. Sí. ¿No? Bueno, ahí hay un péndulo siempre entre dos ejes, sobre todo en los países de la antigua Unión Soviética, muy en particular Bielorrusia y Ucrania, que era cuando gobernaban sectores postcomunistas más o menos partidarios de mantener un entente con Rusia. Entonces lo que se intentaba era nacionalizar el discurso de la Gran Guerra Patriótica. En el caso ucraniano es muy claro, es decir, destacar que Ucrania fue el territorio de la Unión Soviética donde la proporción de víctimas civiles fue mayor. Tiene su lógica también, porque los alemanes ocuparon al oeste, no Vladivostok, ¿no? Pero bueno, aún así, es decir, el hecho de que hubo muchísimos más combatientes ucranianos en el Ejército Rojo que con el ejército ocupante. Los cálculos varían mucho y el problema a veces con la historia soviética y postsoviética es que cuando dices, bueno, antes Javier hablaba de un cómputo de 150.000 arriba o abajo, pero en el caso soviético a veces es 500.000 arriba o abajo, ¿no? O sea, pero en todo caso se ha calculado que el número de soldados ucranianos que de grado o movilizados por la fuerza combatieron por los alemanes fue de 600, 700.000. Si se les suman otros contingentes, 1 millón. Hubo 4,5 millones de ucranianos reclutados por el Ejército Rojo, más partisanos, etcétera.
Es decir, que la idea, que a veces no se encuentra tanto en los chats y en estos debates tan frenéticos que ha habido en las redes sociales al principio de la guerra entre Rusia y Ucrania, es que los ucranianos eran todos fascistas, es mentira. Había en Ucrania occidental había más, es cierto, hay otra visión del pasado que en Ucrania central u oriental, pero eso es una exageración. Entonces, la idea era nacionalizar el relato de la Gran Guerra Patria. Ucrania también estuvo entre los vencedores de 1945. Se resucitaron ahí pues toda una serie de héroes que para Stalin había preterido, pasado a un segundo plano. Bueno, aquí la cosa fue un poco más compleja porque Khrushchev, que era ucraniano, aunque rusófono, intentó, digamos, promover esta nacionalización de la Gran Guerra Patria desde principios de los 50. Por ejemplo, el hecho de que quien puso la bandera en el Reichstag, la famosa foto, fue un soldado ucraniano de 18 años y después Stalin habría intervenido para decir no era ucraniano, era un daguestano y un bielorruso. Simplemente ucranianos no, que los ucranianos son poco de fiar. Parece ser que esto fue así. Esto competía con la narrativa, primero, del Holodomor, es decir, de la hambruna ucraniana y su reinterpretación como genocidio, que es un debate paralelo, que es solo abordado en parte porque es del año 33, básicamente, ¿no? Y su conversión, digamos, en un mito nacional, un mito de afirmación nacional, y coexistía también con el otro lado, digamos, el otro movimiento del péndulo, que era el blanqueamiento de los nacionalistas ucranianos, los nacionalistas propios, que habían colaborado con los nazis, con diversas variantes. Claro, en el caso de los nacionalistas ucranianos de la OUN, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, Stepan Bandera, Stetsko y otros, bueno, la historia es compleja, pero para resumirla, se creen en 1941, junio de 1941, que Hitler les va a dar a los nacionalistas ucranianos lo mismo que ya le había dado a los nacionalistas croatas y eslovacos, es decir, un estado títere. Entran como fuerzas auxiliares en Ucrania y por su cuenta, el 31 de julio, proclaman la independencia unilateral, con un juramento añadido a Hitler, por cierto, que no había en el modelo Ustasha, ¿no? Los alemanes dicen hasta aquí acabaron las bromas y encarcelan, meten en Sachsenhausen, un campo de concentración, a Bandera y otros. Es cierto que en unas condiciones relativamente benignas, pero bueno, naturalmente, ¿qué es la OUN después y el ejército insurgente ucraniano y otros grupos? Hay un momento en que hacen la guerra con los alemanes, pero pues contra los alemanes, contra los soviéticos y contra los polacos al mismo tiempo. Y casi con más énfasis contra los polacos. Hay las matanzas de Volinia de 1943, que son brutales. O sea, porque los alemanes no les dejaban tener armas. Es decir, bueno, ustedes mátense entre ustedes, entre eslavos, mátense lo que quieran, pero armas no. Entonces, pues, con azadas, con todo tipo de aperos agrícolas, quemando a gente viva, bueno, fue una auténtica barbaridad. Barbaridades son todas, ¿no? Pero esta, lo que tenía de, si se quiere, preindustrial, y los alemanes ahí mirando, pues, mira qué gente más bruta, ¿no? 1945 los ucranianos se retiran, los nacionalistas ucranianos no son entregados a los soviéticos, que fue la suerte que no tuvieron los Ustashi, que sí fueron entregados a los partisanos de Tito, por ejemplo, ¿no? Muchos se refugian utilizando canales, yo creo, bastante privilegiados, pero muchos se refugian en Canadá, se refugian en Estados Unidos, en parte porque hay conexiones con la antigua diáspora ucraniana, y ahí se promueve una memoria alternativa según la cual los nacionalistas ucranianos habrían sido patriotas que luchaban por su país y que tenían que escoger entre Guatemala y Guatepeor. Y, a fin de cuentas, pues bueno, tuvieron mala suerte, pero que era una suerte de patriotas malditos, que también Bandera y otros habían estado en un campo de concentración. Y, de hecho, las fotos, las estatuas de Bandera, que desde 1990 empezaron a florecer en Ucrania Occidental, siempre representan al Bandera que sale de Sachsenhausen, que está demacrado. Como decir, mira, es una víctima también, ¿no? Claro, Ucrania es un caso especialmente complejo, ¿no? Pero parecidos dilemas ha habido en Letonia, Lituania y Estonia, donde
nacionalistas propios que intentaban luchar por la soberanía de sus países, que además, objetivamente, habían sido invadidos por la Unión Soviética. En agosto de 1940 habían tenido que luchar en divisiones SS y después muchos de ellos habían sufrido represalias, internamientos, deportaciones, aunque los hubo que sobrevivieron. Y el caso era cómo interpretar a estos señores. Como miembros de las Waffen-SS, muchos eran voluntarios, otros no. Entonces hubo un blanqueamiento general de todos ellos. Polonia tenía una ventaja en este sentido. Tenía la ventaja relativa de que el principal grupo de la resistencia no era comunista, porque, claro, obviamente la versión soviética había sido, estos eran traidores, los auténticos patriotas eran los de la resistencia comunista, más los que entraron con el Ejército Rojo. Pero era esa precisamente la parte que había sido silenciada durante la época de la República Popular Polaca, ¿no? En fin, hay una película de Andrzej Wajda que lo resume muy bien, ¿no? Sobre Kachín. O sea, la matanza de Kachín es digamos, el punto más sensible para la memoria polaca de posguerra. Todo el mundo sabía que había pasado en Kachín. Claro, es que fueron, a ver, no recuerdo ahora, 15.000 o 17.000 los oficiales polacos. Claro, esos 17.000 tenían familia, etcétera. Todo el mundo conocía a alguien que había perdido a alguien en Katyn. Pero no podían decirlo. Y todos sabían que no habían sido los alemanes. Pero esto después de 1989-90, sumado al componente fuertemente antirruso del nacionalismo polaco, que venía de mucho antes, pues llevó a que se relativizase muchas veces el colaboracionismo con los nazis también de amplios sectores de la población polaca, que no todo fue resistencia, en particular el antisemitismo de muchos sectores de esa propia resistencia, y se enfatizase el elemento antirruso. Es decir, que la idea es que yo se lo escuché a una señora mayor la primera vez que fui a Varsovia, me alojé en bueno, tenía poco dinero, me fui a un alojamiento barato y era una señora mayor y decía, mira, y usted, bueno, usted estaba aquí durante la guerra y tal. Sí, ¿no? Era joven y tal, pero ¿y qué tal con los alemanes? Bien, era gente educada. Vale, pensé, pero aquí se llevaban a los judíos y tal. Bueno, los judíos. Pues esto fue así, me dijo algo así. Vale, porque hablaba un alemán un poco primario, ¿no? Pero prefería hablar alemán que ruso, en cualquier caso. Y le dije, vale, ¿y los rusos? O sea, unos bestias, unos brutos, cuando llegaron aquí, violaron, bueno, y se quedaron 40 años. Nosotros 4 años, 5, bueno, estos 40 años, ¿no? O sea, este tipo de actitudes estaban ahí, ¿no? Claro, los judíos en todas estas disputas, ¿dónde estaban? Bueno, pues básicamente no estaban. Eran gente que estaba ahí en las narrativas nacionales, incluso en la narrativa comunista. Las narrativas de los regímenes comunistas eran no se podían establecer distingos entre las víctimas del fascismo, no se podía reconocer la distinción o el carácter diferencial del nazismo por su componente racial del fascismo genérico. Por lo tanto, todas las víctimas eran luchadores antifascistas. O, como se decía en la Unión Soviética, por ejemplo, la inscripción en Babi Yar, en el barranco de Babi Yar, cerca de Kiev, eran civiles soviéticos indefensos. Hoy en día ustedes visitan Auschwitz y todavía hay una placa que recuerde a los judíos de manera específica. En Birkenau, bueno, allí donde está, hay una parte donde está dedicado a cada nación, ¿no? Los judíos son los últimos, porque la palabra en polaco es Żydin, es con Z, ¿no? Entonces, la idea era, estaban ahí, pero no eran de la patria, eran otra cosa. Hay una historiadora alemana, Monika Heinemann, hizo un muy buen libro sobre los museos de historia de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, y se ve como hasta 1989, bueno, la narrativa era Polonia víctima, estuvieron los alemanes, muchas víctimas civiles, los soviéticos nos liberaron. ¿Los judíos dónde estaban? Pocas veces estaban. Y si estaban, eran como terceros que andaban por ahí. Después de 1989-90, los alemanes malos,
Polonia no ya víctima, sino mártir. Los soviéticos, mucho peores. Los judíos siguen estando por ahí, pero no eran parte de la nación. Y el mismo discurso era en Lituania, en parte en Letonia y en Estonia, o en Bielorrusia. Y en parte también en Ucrania. ¿Qué es lo que fue cambiando, sobre todo desde principios de este siglo? Pues lugares donde había comunidades judías, habían sobrevivido y que podían financiar, por ejemplo, lugares, inscripciones a monumentos, recordar lugares de ejecución, etcétera. Esto pasó en varias ciudades ucranianas. O en el caso polaco, hubo un actor externo que contribuyó mucho a que provocar un cierto resurgir de la memoria judía a nivel local, que fue la oscarizada la lista de Schindler. Si alguna vez visitado Cracovia, las referencias a la lista de Schindler son constantes, ¿no? Los músicos en la calle tocan la banda sonora de la lista de Schindler. Pero la rehabilitación de barrios como Kazimierz, ¿no? El barrio judío, la plaza aquella donde se recuerda, o las placas que recuerdan a los gentiles que colaboraban con los judíos, eso es una cosa muy reciente. Y sobre todo porque en el discurso de la memoria local se empezaron a dar cuenta de que primero había un importante componente judío, segundo que era rentable, atraía turistas. Turistas israelíes, turistas norteamericanos, turistas argentinos, etcétera, ¿no? De origen judío, descendientes de esas zonas. Y ahí se empezó a relativizar bastante el asunto, sin que desapareciese todo el antisemitismo. A mí un alto representante de polaco, no voy a decir ahora el nombre, una vez comiendo en Varsovia, esta persona es de Łódź, Lodz escrito, ¿no? Donde existía un gueto muy importante, y me decía, bueno, hay que tener en cuenta, es mentira que nosotros seamos antisemitas y tal. Digo, mire, yo tengo amigos judíos en Łódź y claro, los alemanes vinieron y mataron a nuestros judíos. El problema es que luego vinieron los soviéticos y trajeron sus judíos. Y esos no eran los nuestros. Los podéis poner, yo me quedé totalmente de piedra. O sea, bueno, acabamos. Sí, siguiendo ahora saltando de tema, pero iba a decir, siguiendo con la perspectiva europea del libro, y ya para ir a la última pregunta, antes de dejar unos minutos al menos para, si queréis plantear algo, me saltaré el capítulo por la complejidad incluso de Finlandia, no la complejidad del capítulo, sino la complejidad del proceso de Finlandia, de las dos guerras, digamos, y la memoria posterior, para ir directamente al último capítulo, que es el capítulo, y más concretamente al caso español, un tema que has trabajado en otros libros, el caso de la División Azul. Y es interesante el libro porque, por dos cosas. En primer lugar, porque digamos, muestra que tampoco es tan diferente en un aspecto, es decir, esta idea de la externalización de la culpa, que esta idea la idea esta de doble víctima, ¿no? que se convierte en una memoria, al menos una memoria dominante durante un cierto tiempo, doble víctima, quiero decir, de nazis y de soviéticos, ¿no? La idea también del mito del buen soldado, ¿no? Que enlaza con lo de la Wehrmacht, que también opera en el caso de la División Azul. Y después, la idea, ya al final del capítulo, la cita esta, ¿no? del libro, de teníamos razón cuando combatíamos al comunismo, ¿no? Es decir, ¿cómo? Y aquí, a partir de estas tres ideas, ¿no? La pregunta sería ya no tanto por volver a recorrer el libro, que cada uno y cada una lo puede leer, por supuesto, sino la pregunta sería, volviendo al otro libro, a Cámara de Invierno, ¿qué queda de eso, ¿no? ¿Qué memoria, qué hay de esta memoria que hubo y que hay de la transición hacia aquí, ¿no? De esta memoria que planteas, es decir, la pregunta más concreta sería entonces, ¿qué hay de diferente y qué hay de parecido con respecto a todo el resto del libro, ¿no? Sí, a ver, el caso español, yo lo traté de consuno con el caso italiano porque creo que los paralelismos son muy evidentes. También hay algunas diferencias, las dimensiones, por ejemplo, ¿no? Claro, es que hubo 47.000 españoles más o menos en el Frente del Este, 5.000 que no volvieron. La tasa de supervivencia de la División Azul es de las más altas del Frente del Este. En cambio,
con los italianos fueron alrededor de 200.000 y casi la mitad, más de la mitad, no volvieron. Fuese caídos en combate o después muertos en cautiverio. Los italianos son, dentro, esto, bueno, el NKVD realizó estadísticas bastante fiables, en que se ve claramente que más del 50% de los prisioneros italianos fallece en los campos de prisioneros. Esto no es porque fuesen más o menos duros o blandos, sino simplemente porque las condiciones en las que los apresaron en el Don, los soviéticos no estaban preparados para recibir tanta cantidad de prisioneros en aquel momento, igual que pasó con los de Stalingrado, murieron como moscas los prisioneros porque los soviéticos no sabían qué hacer con ellos. No tenían todavía preparado un sistema de campos de prisioneros. En el 44-45 ya fue diferente, ¿no? Y la idea de la retirada, ¿no? O sea, la retirada victoriosa. La retirada victoriosa de los italianos, pero claro, es que 100.000 muertos, más de 100.000 muertos dejan mucho peso en la memoria colectiva. Es decir, es muy fácil encontrar, bueno, por aquí hay quien me lo podrá quizás matizar, pero es fácil encontrar familias italianas donde hubo un muerto en Rusia. En cambio, españolas, pues, cierta generación todavía conocimos gente, un bedel de instituto, un no sé qué, que era televisión azul, pero esa memoria es menos omnipresente, es menos capilar, digamos, ¿no? Ahora, los discursos justificativos son muy parecidos. Claro, Italia fue país beligerante, España no. En Italia, además, en el año 43 cambia de bando. Hay una fuerza de élite, los alpini, o sea, los soldados de montaña, sobre todo del norte de Italia, que además tienen una cierta mitología que ya viene de mucho antes, porque son arraigados a la tierra, y representan valores como la conservación de la naturaleza, también un cierto conservadurismo, pero sano, digamos, y lo siguen cultivando además, que son, digamos, los que evitan que aquel desastre sea aún mayor. Es decir, pero que también cultivan una memoria de doble o de tercera víctima. Nos trató mal Mussolini, o sea, no fue la guerra de los italianos, fue la guerra de Mussolini. Mussolini nos mandó allí y nos abandonó. En esto es común con los alemanes. Nos llevamos mejor con los rusos y ucranianos que los alemanes. Bueno, hay que decir, primero, compararse con la Wehrmacht o con la Waffen-SS era muy fácil, siempre salías ganando. Salvo magiares o rumanos en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, curiosamente, bueno, hay un historiador alemán, Thomas Schlemmer, que ha hecho un libro que se llama Invasori non vittime, y hubo los papeles de una división que no lo dejaron ver. ¿Cuál? La división Vicenza, que era la que se encargaba precisamente del tema de los partisanos. A día de hoy todavía no se puede ver. O tienes que, en parte porque llegó un historiador alemán y les llamó, no fueron, ustedes fueron invasores, no víctimas, cuidado, también fueron invasores, ¿no? En el caso español es 3/4 de lo mismo, ¿no? 3/4 de lo mismo, todo de dimensiones más modestas. Es verdad que los españoles retornan a un país que no se ve obligado a adoptar una matriz pública antifascista de la memoria, todo lo contrario, pero sí un país que quiere silenciar en lo posible durante un tiempo ese periodo de connivencia con el eje. Entonces, curiosamente, los divisionarios cultivaron una memoria de luchadores malditos. Es decir, claro, eran vencedores de la guerra civil, pero vencidos de la guerra mundial. Y no podían hasta el año 55, hasta que vuelve el buque Semiramis, con los prisioneros que vuelven, que apenas podían expresar en público su compromiso. Había algunas cofradías religiosas, había redes, ellos se integran en la sociedad, se reintegran laboralmente con las ventajas que tenían la mayor parte de los excombatientes, algunos las aprovechan, otros no, pero ahí entra, pues, conocimientos o conocidos, ¿no? Es decir, una vez que, pero tenían precondiciones favorables. Y de hecho, quizás algunos se acuerdan, había muchos divisionarios que tenían concesiones de estancos, que eran choferes de organismos oficiales, gasolineras, todo este tipo de prebendas, ¿no? Y en algunos lugares donde había pocos combatientes franquistas, por ejemplo el sureste español, pero esto se podía aplicar también aquí, los exdivisionarios eran muy visibles, porque eran los excombatientes que tenía el régimen. Esto cuando empieza a cambiar a partir del 55, pero también la narrativa es muy parecida a la italiana.
nos portamos muy bien con los civiles, todo lo malo lo han hecho los alemanes nos trataron mal porque ya se sabe que son estirados, etcétera, y nos despreciaban y son racistas, bueno, por supuesto, y no hay esa idea de fue una guerra de Franco y no nuestra, ¿no? Sino que lo que cambia es que dicen no fuimos allí a combatir por Alemania, sino con Alemania, y fuimos a combatir contra el comunismo y no contra los rusos. Entonces hay una cierta idea de una cierta percepción de que, bueno, nosotros nunca tuvimos ningún tipo de problema con los rusos. Lo cual en parte es cierto, en parte no. No hay un racismo biológico genético, pues es un racismo cultural. Y hay una gran diferencia entre lo que escribían, cartas, diarios, etcétera, bueno, esto ya lo he contado, de manera contemporánea y lo que después escribieron de manera retrospectiva. Pero bueno, hay uno de los hitos de esa elaboración del buen divisionario es precisamente un señor, Manuel Valls Casamitjana, que era de Olot, que no he conseguido saber mucho después de su actuación, etcétera. Quizás alguien me... Ahí tenemos la colonia Garrochí. Sí, no, es que vuestro colega Jordi Canal le preguntó una vez, me puso en contacto con un descendiente, creo que un hijo del señor Valls Casamitjana, le escribí muy amablemente, no obtuve respuesta. Me dijo que no, que tenía muchas ganas. El señor Valls Casamitjana, que colaboraba mucho más aquí en el periódico Los Sitios, ¿no? Creo que se llamaba, tiene un relato premiado en un certamen católico, El pan en el fango, donde se ambienta en Polonia Oriental y un divisionario muere protegiendo a un judío de ser agredido por dos mal encarados Waffen-SS. O dos SS, tampoco hacían tantas distintas, ¿no? Es uno de los textos que siempre me señalaban. Bueno, Valls Casamitjana, yo lo encontré todavía declaraciones en los años 80 donde pues, seguía contando esto, que los divisionarios pues, iban anaven a fer el torero amb les russes i volien naturalment nosaltres el que volíem era conèixer les noies jueves, etcètera. I els alemanys eren el pitjor de lo pitjor, clar. Bé, tenim uns minuts més. Si voleu, deixem aquests 10 minuts que ens queden, intentem que no ens tanquin aquí perquè ha de tancar la facultat també i comencem. Agrupem, si us sembla. Javier i després... Yo creo que el libro de esta legendario con estas capas de lectura, además, solamente lo puede escribir historiografía española, pero me atrevería a decir de la europea, como Manuel. Me parece en sí mismo admirable. Yo estaba preguntando sobre varias cuestiones, yo creo que lo estoy leyendo, lo he terminado, tanto a frases de las respuestas sí que están al final, que es la parte donde he llegado, pero me interesaba mucho una cuestión que estáis comentando al final, ¿no? El paradigma de la lucha anticomunista como paradigma autoabsortorio, ¿no? Que está muy presente, que no ha terminado de evaporarse. En cierta medida, hablamos de los agentes voluntarios o voluntarios forzosos, por así decirlo, italianos y españoles, que sin embargo aparentemente no está presente en otros regímenes de historicidad del frente del este en otros contextos, ¿no? Yo creo que es un elemento interesante. Es decir, en relación a los italianos, por ejemplo, la división azul, sigue existiendo un régimen de historicidad basado en el orgullo, es decir, en el reconocimiento de la lucha anticomunista, ¿no? Es una lectura de larga duración, evidentemente, pero que no termina de evaporarse, ¿no? Eso yo creo que es, vamos, una clave de lectura muy interesante también en términos comparativos, ¿no? Me gustaría saber algo más al respecto, ¿no? Y luego preguntar un poco también, hacer un poco de esto ya que, a ver, yo dije lo del libro de viajes de Guarenas del Lugo, pero dije en el buen sentido de la palabra. Ya, hombre. Creo que es un libro maravilloso, que refleja una ambición intelectual y una noción de desplazamiento forzoso, en este caso
familiar, bueno, sobre el caso de tus hijas, a quienes fuerzas a ir a sitios donde ellas no querrían ir, es que ya verás algo, seguramente tú te las llevas a Auschwitz, ¿no? Ahí no fui con mis hijas, pero Eslovaquia sí. Y a Croacia y Bosnia, bueno. No, pero quiero decir, me interesa mucho puesto que tú eres la única persona capaz de reunir todas estas características, la geografía del libro. Y yo creo que algunas de las cuestiones que te planteas en este libro, empezabas apuntándolas, ¿no? En el capítulo de políticas de la violencia de 2014, que tienen un recorrido después, es decir, estamos en 2021, cuando lo estás escribiendo, 2020, 2021, cuando lo estás escribiendo, apuntadín, quiero decir. Hay una superposición de clave de lectura, de fuentes, de acercamientos, de paradigmas tan brutal, ¿no? Que luego en buena medida muchas veces el mayor problema del libro de esas características es ordenar el orden, digamos, establecer un orden lógico, un esquema lógico y una organización lógica de los contenidos, ¿no? Y ya para terminar, si la idea del libro de viajes, este es un libro de biblioteca. Si quieres poner en el próximo libro, te doy permiso a que lo hagas. Pero también hay una parte muy importante del libro de biblioteca, del libro de acercamiento a la realidad histórica a partir de fuentes que, bueno, muchas veces no hemos sabido tratar las fuentes de complejidad que nos merecen, ¿no? Y de ahí que la acercamiento también a través del videojuego, según tengo entendido, de la primera industria cultural de Cataluña, pues que sea también como muy novedosa, evidentemente, ¿no? Eso va a tener recorrido, vas a hacer un libro de videojuegos. Bé, alguna pregunta més? Ferran, sí. Sí, sí, sí. Bé, alguna més o tanquem aquí? Tens feina, diria. Sí, tinc feina, sí, sempre em doneu molta feina aquí, però està bé, això m'agrada. Bien, empiezo por las últimas dos preguntas. ¿Hay una rehabilitación de Stalin? No tanto desde instancias oficiales. Es decir, Stalin es un tema, es una patata caliente con la que tanto Putin como en su momento Medvedev preferían tenerla lo más alejada posible. Es verdad que las encuestas, las del Centro Levada, que son muy fiables, muestran de manera persistente desde principios del siglo XXI que hay un cierto revival de Stalin. Hay un cierto revival de Stalin, no como el Stalin que deportaba gente, no como el Stalin que tenía una policía política que asesinaba a veces de manera muy arbitraria, no como el Stalin que, como me contó, pues hay un historiador alemán, Georg Waberowski, que ha trabajado un tiempo con los papeles de Stalin. Y claro, Stalin muchas veces por la noche, Beria, Laurenti Beria, su segundo de a bordo, también georgiano, le pasaba estadillos con, hablo finales de los 40, de algún pueblo por ahí en el Cáucaso, hemos matado tantos y vamos a deportar hemos matado 30, han sido fusilados por traidores, patín patán, y deportamos al 50% de los varones, al 40% de las mujeres.
y de otro pueblo, pues decía tal. Entonces Stalin tachaba a veces y decía 60% de los varones. Y el pueblo siguiente, 90%. Y el otro pueblo, y no hay un patrón, es decir, no digas, no es que le caían mal los de este pueblo. No, era el juego de la arbitrariedad, como decir, esto es así porque yo lo quiero, ¿no? Y precisamente por eso los de abajo no saben a qué atenerse y eso crea mucha más inseguridad. Por eso el estalinismo, el régimen stalinista, es una casa de locos. Y por eso también tiene lugar en parte el hambre de Ucrania o el Holodomor particular de Kazajistán, que no recuerdo ahora su nombre, pero bueno, tiene también un acrónimo y que es todavía más duro que el de Ucrania. Todo eso no se quiere, de eso no se recuerda. ¿Qué se recuerda de Stalin? Tú lo has dicho. Líder poderoso que llevó a la Unión Soviética a la victoria de 1945 y por lo tanto a que Rusia contase en el mundo, mientras que ahora cuenta poco, ¿no? Y que era temido y respetado. Es que las encuestas en Georgia también lo muestran, curiosamente. Georgia es un país donde el Partido Comunista o postcomunista es irrisorio, tiene muy poca fuerza, donde los esfuerzos de todas las instituciones desde época de Gamsajurdia y antes han ido hacia o han tendido a ignorar el pasado soviético, donde se presenta toda la historia posterior a 1921, ocupación bolchevique de Georgia, como una ocupación extranjera, pero hay una gran excepción que es Gori, la ciudad natal de Stalin, donde está el Museo Stalin, que es una fuente de ingresos. Y el Museo Stalin tiene una narrativa absolutamente stalinista. Por presiones le pusieron una pequeña sala dedicada a las víctimas de Stalin. Y las encuestas ahí dicen, no, aquí el hijo ilustre de la ciudad, Stalin. El georgiano ilustre, Stalin. Beria cayó en el olvido, pero Stalin no. Entonces, es una apropiación o reapropiación selectiva por parte de algunos vectores de la opinión pública, por parte, obviamente, del Partido Comunista Ruso, que tiene cierta fuerza, pero es que incluso sectores que no tienen nada de nostalgia del comunismo también consideraban que Stalin había sido un tipo con arrestos para poner a Rusia, la Unión Soviética por extensión Rusia, en el mundo. Por ponerlo de manera muy breve. Ahora, Putin ha evitado el tema. Alguna vez Medvedev sí que en alguna entrevista reconoció que el régimen de Stalin había sido opresivo y una tiranía. Putin, sobre el tema guarda silencio, pero cuando en algún momento se le preguntó, él dijo que las críticas a Stalin en el fondo encubrían una crítica al pasado ruso, a Rusia como nación, y que por tanto no eran bienvenidas. Sobre la propaganda soviética y las nacionalidades, este es un tema muy interesante. Había una, digamos, cuando en la Unión Soviética se apela a la patria, se apelaba durante la Segunda Guerra Mundial ya a la propaganda de guerra a la patria, se utilizaba sobre todo el término Rodina. El grito de guerra era Za Rodina, Za Stalina. Rodina, que significa, es como Heimat, parecido a Heimat en alemán. Es la patria local, pero al mismo tiempo, por extensión, es la patria de todos, ¿no? Y esa Rodina podía ser dagestana, podía ser bielorrusa, podía ser de muchos lugares, ¿no? Entonces se procuraba que era la independencia de la Unión Soviética como solar de diversas nacionalidades. Recuerda la Guerra Civil, Partido Comunista, y PSUC, no PECUS. Es parlava de la independència d'Espanya i la llibertat de les nacionalitats. Independencia, libertad. O sea, la libertad solo podía tener lugar dentro de la independencia. En el caso soviético, en el fondo, se hacía algo parecido. Ya habían empezado los bolcheviques durante la Guerra Civil, ¿no? En la declaración de los pueblos de Bakú, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una gradación étnica del heroísmo. Hay una jerarquización étnica del heroísmo que va avanzando con la guerra. Es decir, al final de la guerra se considera que el podio, digamos, lo ocupa siempre el pueblo ruso. Hay un detalle, es una escena muy comentada por historiadores, que aparece en la película sobre Stalin, aquella de Robert Duvall, que hacía de Stalin, que es que en un banquete donde se celebraba la victoria, mediados de mayo del 45,
Todo el mundo pues dando hurras a Stalin, todo el mundo por supuesto quería estar bien con el jefe, no solo para medrar, sino para conservar la vida, y él sorprende dando un brindis por el pueblo ruso. Dice, porque sin la capacidad de sacrificio del pueblo ruso no habríamos ganado. Es la única vez que se le conoce una concesión. Primero el pueblo ruso, después los eslavos, bielorrusos y ucranianos, que eran los que, según no solo reconocía Stalin, sino también después Khrushchev y Brezhnev, en el fondo eran los que realmente mejor comprendían la idea de la Unión Soviética, los que tenían la responsabilidad de enseñársela a los demás. Pequeño problema, los ucranianos eran de fiar hasta cierto punto. Stalin tenía una cierta obsesión con los ucranianos, que venía sobre todo por dos razones. De su experiencia en la guerra civil rusa. La guerra civil rusa es un quilombo enorme, donde Ucrania cambia de manos, se conquistan. Bueno, pues Stalin había tenido malas experiencias con Ucrania, consideraba que Ucrania era poco de fiar, y además Ucrania sobre todo era la patria de los kulaks, de los campesinos propietarios, de ese constructo enemigo. O sea, en el fondo la hambruna del 33, cuando Stalin decide que se mueran, está más pensando en pequeños campesinos propietarios, antirrevolucionarios, que en ucranianos étnicos, ¿no? Aunque ahora se hace una lectura como genocidio étnico, pero yo creo que más bien fue de otro modo, ¿no? Y entonces sí que hay una cierta tendencia a minusvalorar a los ucranianos dentro de la fuerza de guerra y a los judíos. Durante la guerra, bueno, es sabido, uno de los dos de los grandes propagandistas, bueno, el escritor Valerio Grossman y el otro Ilya, bueno, Ehrenburg, gracias. Estaban preparando un libro negro sobre las atrocidades contra los judíos en la Unión Soviética. Stalin bloqueó eso. Decía, los judíos no son víctimas en grado superlativo, son tan víctimas como el resto. E incluso, si podía, un poco menos. ¿Por qué? Porque Stalin era profundamente antisemita, no de la misma manera que Hitler, pero lo era. Consideraba que los judíos eran poco de fiar. ¿Por qué? Porque eran cosmopolitas, porque consideraba que eran poco patriotas, que tenían conexiones con Wall Street. Básicamente en eso pues, correspondía a una matriz discursiva bastante común a otros antisemitismos. Sobre lo que comentaba Javier, no voy a escribir un libro sobre videojuegos, lo que tengo es un doctorando que está escribiendo sobre la visión de los fascismos y del nazismo en los videojuegos de posguerra, que es José Carlos García Vega, que es en el fondo que me pasó algunos de los datos. Yo soy de una generación, nunca he jugado a los videojuegos, entonces reconozco que para mí es un mundo nuevo. He visto mucho cine, pero entonces, mira, que lo haga otro, yo simplemente lo he señalado porque me pareció interesante algunas de las cuestiones que me comentó. Esos debates, ¿no?, acerca de a quién ponemos de bueno, a quién ponemos de malo, y cómo en algunos países, sobre todo países eslavos, hay mucha reticencia a adoptar una postura crítica sobre el esfuerzo de guerra soviético en la Segunda Guerra Mundial. La verdad que yo mismo me descubrí como un cinéfilo muy apasionado de este tema, y sobre todo es que el cine en la segunda mitad del siglo XX es el gran vector constructor de la memoria, mucho más que monumentos, mucho más que conmemoraciones. Yo creo que esto es más bien algo de finales del XIX, primer tercio del siglo XX, pero el cine es el que irrumpe en los años 30 y es el que se convierte realmente en el difusor de imágenes, de estereotipos, de representaciones por excelencia, en gran conexión con la literatura. Es que, o sea, yo qué sé, el Stalingrado de Theodor Plivier, en un mercado como el alemán occidental, debe tener unos 50 millones de habitantes, en los años 50-60, vendía 1,5 millones de libros. Ya querríamos nosotros. Y me retiraba pasado mañana. Pues, es decir, que ahí está presente en muchas bibliotecas. Yo lo cuento, estaban traducidos. Yo me enteré que en la biblioteca que heredé de mi padre, por ejemplo, algunas de estas fuentes las tenía. Me había pasado totalmente inadvertido. ¿Hay un recorrido acumulativo? Sí. He de decir también, perdonad, que las películas, es que tengo otro doctorando, ex doctorando, que tú conoces, Alfonso Iglesias, que te consigue cualquier... No le estoy grabando esto, ¿no? Sí. Bueno, pero es que, digamos... Es una muy buena persona, sí.
No, y sobre todo tiene una enorme habilidad para conseguirte materiales de Internet. Vamos a decirlo así. Y resulta que hay hay grupos en Internet de gente absolutamente friki que la última película rusa luego la van subtitulando de manera altruista y por lo tanto la calidad de las traducciones a veces deja de desear. Una de las películas que yo menciono, Venimos del futuro, que se ambienta en Ucrania. Entonces, bueno, en 2010 hay nacionalistas ucranianos y hay rusos y entonces se ven inmersos en una batalla en 1944 en Ucrania y resulta que los nacionalistas ucranianos, perspectiva rusa, descubren que sus admirados seguidores del ejército insurgente ucraniano son una panda de asesinos, ¿no? Pues en los subtítulos que alguien hizo, bueno, yo simplemente pido algún idioma que pueda leer, mi ruso es muy rudimentario, y esto pues alguien lo había hecho en México. Entonces, era así, venga, cuates que vienen los rusos y cosas así, ¿no? Pero lo mejor era que, bueno, sabéis que la región de la Galicia occidental, ¿no?, donde era fuerte el nacionalismo ucraniano, en algún momento se ve que un Waffen SS se identifica. ¿Y usted dónde es? Yo soy gallego. Y yo me dije, el acabose. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. No, eso es... Pero bueno, yo es que a Alfonso, en concreto, le hacía el encargo. Mira, esta película, Estonia, ¿cuándo me la puedes conseguir? Y me la conseguía. O sea, está en los agradecimientos, lo que pasa que no puedo decir por qué, por razones obvias, ¿no? Y estoy de acuerdo en lo que comentas del paradigma anticomunista. Sí que diría que en Finlandia, por ejemplo, es igualmente importante. Pasa que es un paradigma anticomunista doblado de mensaje de reconciliación nacional. O sea, los protagonistas de las películas, ahí se trata de sellar las heridas de la guerra civil finlandesa, la idea de que ahora luchamos todos juntos contra un invasor foráneo, por lo tanto ya no hay blancos ni rojos, ¿no? Y de hecho suelen ser soldados que son en su mayoría pequeños propietarios, una cierta idea de la nación que se proyecta ahí. Pero el recorrido acumulativo, totalmente de acuerdo. Esto, bueno, quizás nace de una pequeña obsesión por este tema. En algún momento vi que este tema tenía un recorrido mucho mayor del que yo pensaba. Y que además, bien, simplemente constaté que hay mucha literatura sobre la visión alemana de Stalingrado, el Frente del Este, etc. Bueno, no tanta como uno pensaría, pero hay bastante. Hay muchos estudios sobre Rusia, pero ninguno que los pusiese todos sobre una mesa y los comparase, ¿no? Y donde además también, por ejemplo, se integrase Italia, se integrase España o Finlandia. Pues bueno, es que a mí lo que me divierte, ahora sí que acabo, Max. A mí lo que me divierte más en los últimos tiempos es hacer este tipo de historia. Un tema, una cuestión transversal y ver diferentes historiografías y cómo se trata en diferentes países. Es decir, que tuve tiempo de escribir este libro porque dejé un encargo que tenía a una editorial inglesa, tengo un contrato firmado para hacer un libro sobre migración gallega y decidí que el tema me avorría y prefería hacer otra cosa. Voilà. Bé, deixem aquí abans que ens facin fora perquè ja he vist que estava a la consergeria.